¿Empezamos? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por seguir esta comparecencia de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. En primer lugar, como siempre, quiero mostrar mis condolencias a todas aquellas familias, a todos aquellos seres queridos de esas personas que, como consecuencia de la pandemia COVID-19, han perdido la vida y no pueden estar con nosotros. Además, en unos momentos difíciles para estas despedidas, porque no se han podido realizar como estamos acostumbrados socialmente y como estamos acostumbrados desde el cariño a hacerlo. Vaya todo el apoyo y todo el cariño del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura hacia esas personas. En segundo lugar, quiero desear una pronta recuperación a todas aquellas personas, afortunadamente cada vez menos en nuestra comunidad autónoma, que en este momento están infectados y que tienen la enfermedad activa de COVID-19 y que están tanto en domicilio o en aislamiento domiciliario, como aquellos que están en alguna cama de nuestros centros hospitalarios, como de aquellas personas que en este momento están en la UCI o en alguna de nuestras residencias, de nuestros centros residenciales. Vayan también mi cariño, vaya también mi deseo de su pronta recuperación. Reconocer, seguir reconociendo, no cansarme de reconocer, porque es así y es necesario hacerlo, a todos y cada uno de los profesionales sanitarios y del ámbito sociosanitario que están combatiendo esta lucha contra esta terrible pandemia COVID-19. También a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que mantienen por encima de lo que es nuestra decisión como sociedad de confinarnos en casa y de realizar las salidas que son justo las precisas, pues que nos aconsejan y que en todo momento velan por nuestra seguridad. También a los bomberos, también a aquellos voluntarios y voluntarias que han hecho ese gran esfuerzo a partir del día 2, sobre todo, en una educación para la salud para que pudiésemos realizar esa apertura del confinamiento que hemos realizado a partir del día 2 y en concreto también a partir del día 4. Gracias por haberlo hecho posible y, por supuesto, desearle también todo el agradecimiento del mundo a esos profesionales de los sectores esenciales que nos han permitido que toda la etapa de confinamiento hayamos vivido en unas condiciones de cierta normalidad. Agradecer en el conjunto a la sociedad extremeña el comportamiento que está teniendo. En líneas generales, creo que podemos estar satisfechos de una sociedad como es la sociedad extremeña, que está siguiendo las recomendaciones de los que en este momento pues tenemos la responsabilidad sanitaria y que, salvo pequeños incidentes que no han tenido una repercusión clara sobre el devenir de los dos momentos importantes de desescalada que hemos tenido en los últimos días, pues han permitido cumplir los horarios para las actividades deportivas, de cumplir los horarios para el paseo de los niños, de cumplir los horarios para el paseo de las personas de edad y las personas en situación de dependencia, en definitiva, esas franjas horarias de las que estaban dotadas las poblaciones, los núcleos de población de más de 5.000 habitantes. También por no haber realizado aglomeraciones dentro de los núcleos de población de menos de 5.000 habitantes y, por supuesto, felicitar y agradecer a todos los trabajadores de ese comercio minorista que ahora mismo está vendiendo ya a través de un sistema para nosotros nuevo, que es un sistema con cita previa y que esperemos que le recompense y que le pueda venir bien. El objetivo de mi comparecencia esta tarde es un objetivo doble. En primer lugar, me gustaría darles de primera mano la situación de la pandemia COVID-19
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Y, en segundo lugar, me gustaría comunicarles el procedimiento de solicitud para transitar de la fase 0 a la fase 1 y que así nos sea concedido por parte del Ministerio de Sanidad, si lo estima conveniente, y podamos comenzar a transitar en esa fase 1 a partir del próximo lunes, día 11 de mayo. Con respecto al primero de los objetivos, a la situación de la pandemia en Extremadura, conocen que en este momento tenemos un total de 2.865 personas que en Extremadura, a lo largo de todo el periodo, han sido casos positivos confirmados por PCR, que son 13 personas más que en el día anterior, lo que supone un incremento de un 0,45% con respecto al día anterior. La edad media de esas personas que están infectadas, la edad media al diagnóstico, es de 63,21 años de edad. De esos 2.865 pacientes, 1.094 pacientes son pacientes activos en este momento. Un 85% de ellos se siguen en domicilio, gracias a la labor que realizan los numerosos equipos de atención primaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Casi el 15% están hospitalizados y dentro de los hospitalizados hay 19 personas en este momento en las UCI de nuestros hospitales, lo que supone un 1,74% del total de pacientes activos. Hemos disminuido en el último día la presión de hospitalización en 2 pacientes y hemos disminuido la presión en UCI en 2 pacientes, con unos porcentajes de reducción de 1,21% en el caso de los hospitalizados y del 9,52% en el caso de las UCIs. Tenemos que lamentar que de ayer a hoy ha habido un fallecimiento y el dato más positivo de todos los que podemos dar son siempre las recuperaciones de los pacientes, son siempre las altas epidemiológicas que han subido de ayer a hoy en 43, han subido un 2% con respecto al día anterior. Por terminar con los datos, decirle que en el total del periodo 449 profesionales sanitarios estaban contagiados, de los cuales ya han sido dados de alta 343 profesionales sanitarios, lo cual tenemos que también felicitarnos por esas altas. En las residencias de personas de edad seguimos en 51 residencias, aquellas que han dado en algún momento del periodo algún brote, con lo cual nos mantenemos en esa cifra de 51 del total de las 324 residencias que existen en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Las altas que ya tenemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura dentro de los centros de mayores, dentro de las residencias, son nada más y nada menos que 474 altas, que es una cifra nada despreciable, es una cifra muy importante de las altas y nos da la esperanza de que incluso las personas de edad pueden combatir el virus y que las residencias, habiendo tomado las decisiones que hemos tomado desde el SEPAZ y desde el Servicio Extremeño de Salud, están evolucionando de forma favorable. Hay un total en las residencias, en el total del periodo, de 325 personas que han fallecido en las residencias con PCR positivas y 90 personas que han fallecido que son posibles, porque en su certificado de defunción ponía COVID, pero que no han sido confirmadas por PCR. No obstante, como las
como las residencias tienen que enviar sus datos diariamente a la Fiscalía, por la especial sensibilidad que está teniendo la Fiscalía General del Estado en relación a las residencias en todo el país, pues nosotros siempre damos los fallecidos, sean estos confirmados por PCR o porque el médico que ha certificado, que ha hecho o que ha realizado el certificado de defunción, así lo haya puesto como causa principal, ¿no? Con lo cual estamos dando unos datos muy fiables. Esto es la situación en la que se encuentra la pandemia en la Comunidad Autónoma de Extremadura, que viene a confirmar una tendencia clara que venimos defendiendo desde hace ya varios días, diría varias semanas, en las que el pico de infectados en función de la fecha en la que presentaron los síntomas se debió dar, o se dio, mejor dicho, en la semana del 23 al 25 del mes de marzo. Por lo tanto, creo que estos datos nos los siguen corroborando y, por lo tanto, con estas cifras de nuevos contagios en ese porcentaje de un 0,45, un 0,5% de crecimiento y con esas cifras de descenso en la presión de hospitalización y descenso en la presión de unidades de cuidados intensivos, además del porcentaje de altas que llevamos dado en los últimos días, abordo el segundo de los objetivos de mi comparecencia ante ustedes. El objetivo no es otro que contarles que en el día de hoy se ha solicitado, y después de la reunión que hemos mantenido en la comisión no permanente de la Asamblea de Extremadura con los grupos políticos con representación en el arco parlamentario, hemos registrado ante el Ministerio de Sanidad la solicitud para que tanto la provincia de Badajoz como la provincia de Cáceres, es decir, el total de la Comunidad Autónoma de Extremadura, transite de la fase 0 del Plan Nacional de Transición hacia una nueva normalidad a la fase 1. El ámbito territorial en el que nos hemos centrado ha sido el ámbito geográfico de la provincia. Por lo tanto, se han enviado al Ministerio dos informes. Se ha enviado un informe por la provincia de Badajoz y un informe por la provincia de Cáceres. Quiero comentarles al desconfinamiento y quiero comentarles también las actividades que se abrirán con motivo de transitar hacia esa fase 1 de ese Plan Nacional de Transición hacia la nueva normalidad. En el ámbito de la actividad laboral, tenemos que realizar durante este periodo que comienza o que comenzará el lunes, si nos permite el Ministerio, si nos autoriza el Ministerio, si así lo estima conveniente el mando único, tenemos que analizar las exigencias de prevención de riesgos laborales necesarios en las distintas actividades para asegurar los riesgos laborales que se producen en todos y cada uno de los ámbitos laborales en relación con el COVID-19. En el ámbito más personal, se establecen una serie de medidas para la protección específica en todos los grupos vulnerables en el desarrollo de las medidas de alivio. Esto tiene que ver con las personas con discapacidad, esto tiene que ver con las personas mayores de 70 años o esto tiene que ver con las personas en situación de dependencia. Se permitirá el contacto social en grupos reducidos que se ha establecido que sean siempre como máximo de 10 personas, siempre que no sean vulnerables y siempre que no tengan patologías previas. Se hace una limitación en la ocupación de los vehículos privados, salvo en las personas que residan en el mismo domicilio, que podrán ir juntos en el mismo vehículo.
vehículo. Y se incrementa también hasta un número de 15 personas los familiares que pueden asistir a los velatorios siempre que se puedan asegurar el distanciamiento físico y que se adopten las medidas de seguridad necesarias, como es la higiene, y si no se puede adoptar el distanciamiento físico, pues al menos disponer de mascarillas higiénicas para poder realizar este tipo de velatorios. En cuanto a los servicios sociales, aunque ya se había empezado a recomendar a los ayuntamientos, a las mancomunidades y a los institutos de servicios sociales de Extremadura que pusiesen en marcha todos y cada uno de los efectivos, todos y cada uno de los profesionales que trabajan en el ámbito del trabajo social, en esta fase la reactivación es mucho más amplia para atender a los colectivos más desfavorecidos en función de las recomendaciones sanitarias. Es importante, en este caso, que retomamos actividades en el ámbito de la discapacidad que han estado durante estos últimos meses cerradas y que son tan importantes para prevenir las discapacidades, para mejorar el pronóstico de las discapacidades que ya están instauradas. Me estoy refiriendo a la atención temprana, me estoy refiriendo a la habilitación funcional, me estoy refiriendo a la rehabilitación, me estoy refiriendo a los centros ocupacionales o a los centros de rehabilitación psicosocial. Se recupera también la ayuda a domicilio en los municipios y el seguimiento continuo a personas mayores que no viven en residencia. Con todas las discusiones en esta fase 1 y pendientes de las decisiones que adopten desde los ámbitos educativos, en la fase 1 incluiremos la preparación de los espacios educativos, me estoy refiriendo a los colegios, me estoy refiriendo a la universidad, me estoy refiriendo a los laboratorios de la universidad, siempre para desinfección, para acondicionamiento y para que en la siguiente fase, que sería la fase 2, si nos lo conceden, en el caso de ser utilizados, puedan ser utilizados. En cuanto a ciencia e innovación, se reabren de forma gradual aquellas instalaciones científico-técnicas que quedaron cerradas durante la pandemia COVID-19. Y además se podrán celebrar seminarios o congresos científicos o innovadores respetando la distancia social de más de 2 metros y siempre con un aforo inferior a los 30 asistentes. Y todos cumpliendo con el protocolo de seguridad. El comercio minorista, una de las necesidades que tenemos en este momento, nos lleva a una apertura generalizada de los locales y los establecimientos comerciales que no tengan carácter de centro comercial o de parque comercial. Esto no altera la actividad de los establecimientos situados en centros comerciales a los que se le ha permitido seguir abiertos al público durante el estado de alarma. El aforo estará limitado, saben que en la última conferencia se abrió, pero en principio lo que nos dice el Plan Nacional, hasta en tanto salga la orden ministerial, el aforo estará limitado al 30% y se garantizará una distancia mínima de 2 metros entre clientes. Y cuando esto no sea posible, se permitirá únicamente la permanencia dentro del local, dentro del establecimiento comercial, de solamente una persona. Y siempre se tendrán que prever horarios para las personas mayores de 65 años. Cuando así lo proponga el ayuntamiento correspondiente, se podrán reiniciar también la actividad, los mercados al aire libre. Estos mercados al aire libre tienen que tener una limitación inicial al 25% de los puestos o bien tener un aumento de la superficie para poder incrementar el espacio donde se desarrolla y poder mantener la distancia de seguridad. Se permite la apertura de terrazas que se limitarán al 50% de las mesas permitidas en años anteriores en base a la licencia municipal y asegurando en todo momento las distancias.
Esto se podrá incrementar la superficie de las terrazas si así lo estiman los ayuntamientos. En los hoteles y alojamientos turísticos se abren sin utilización de las zonas comunes. En el ámbito de la agricultura hay una apertura prácticamente total de las actividades del sector agroalimentario y pesquero que mantenían las restricciones. Se abren actividades culturales y de ocio como las bibliotecas, como los actos y espectáculos culturales con menos de 30 personas o un tercio del aforo, actos y espectáculos culturales al aire libre de menos de 200 personas, museos con un tercio del aforo, turismo activo y de naturaleza para grupos limitados de personas y producción audiovisual y rodaje de cine y series. Y en el deporte profesional y federado, apertura de centros de alto rendimiento con medidas de seguridad y entrenamiento medio en ligas profesionales. En el deporte no profesional se permite ya la apertura de las instalaciones al aire libre, sin público, y actividades deportivas individuales con previa cita en centros deportivos que no impliquen contacto físico. Los lugares de culto religioso se abren a un tercio de su aforo y en cuanto a la movilidad urbana y periurbana, el transporte público se permitirá en entornos urbanos e interurbanos a niveles de ofertas de servicios del 80 al 100%. En cuanto a la movilidad terrestre de media y larga distancia, se mantienen las condiciones que teníamos en la fase 0 y también se limita la ocupación al 50% de los vehículos. Queremos decir también que en esta fase 1 no se podrán realizar desplazamientos entre provincias, salvo aquellas cuestiones que estén exceptuadas, como son razones laborales o como son razones de otra índole que estén exceptuadas, como son las causas médicas. Saben ustedes que para solicitar este informe ha salido una orden, que es la orden de cogobernanza. Eso quiere decir que hay una negociación estrecha entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de Extremadura, así como el Gobierno de España y el resto de comunidades autónomas de forma bilateral que hayan solicitado el pasar de la fase 0 a la fase 1. Nosotros creemos sinceramente que en función de los datos epidemiológicos, en función de los datos socioeconómicos, en función de los datos sociodemográficos, en función de los datos de incidencia en nuestra comunidad autónoma, en función de los datos de capacidad, podemos optar, tanto a la provincia de Badajoz como a la provincia de Cáceres, a la fase 1. Encima de la mesa del Ministerio hemos puesto, mejor dicho, un informe, ya les decía, por provincia, donde hemos puesto a disposición toda la atención primaria de salud de nuestra comunidad autónoma para detectar precozmente los casos sospechosos que aparezcan. Porque uno de los objetivos en este momento es prevenir los brotes que se puedan producir. Por lo tanto, en cuanto se produzca el caso y el caso sea sospechoso, ese caso tiene que seguirse, tiene que tratarse, tiene que diagnosticarse y tiene que hacerse el estudio de contacto por la vigilancia epidemiológica. Para eso ponemos encima de la mesa en Cáceres 53 zonas de salud y en Badajoz 59 zonas de salud que van a cumplir esta labor. 490 médicos de familia, 520 enfermeras, 37 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, 57 farmacéuticos y 78 veterinarios lucharán en la atención primaria de salud contra la aparición de nuevos brotes en la provincia de Cáceres. 640 médicos de familia, 683 enfermeras, 57 farmacéuticos, 42 técnicos de cuidados auxiliares de enfermería y 88 veterinarios lucharán contra nuevos brotes en la provincia de Badajoz. Además,
Salud Pública tiene que tener un conocimiento exacto de los casos que se detecten precozmente. Por lo tanto, aquellos casos que se produzcan en el hospital, aquellos casos que se produzcan en las urgencias, aquellos casos que se produzcan en atención primaria y aquellos casos que se detecten en laboratorio serán puestos en conocimiento de Salud Pública, que ofrecemos 58 profesionales de salud pública en los servicios centrales de la provincia de Cáceres y 65 profesionales de los servicios centrales de salud pública y de vigilancia epidemiológica en la provincia de Badajoz. Una vez detectado el caso sospechoso y una vez hecho el diagnóstico clínico, los equipos de atención primaria, las urgencias, los hospitales tienen que realizar a esa persona la prueba patrón oro, que es la PCR en nuestra comunidad autónoma. Ponemos toda nuestra capacidad de realizar hasta 1.300 PCR diarias para poder testar a todos aquellos casos sospechosos que se estén dando en el sistema, así como a la red de contactos para yugular los brotes lo más temprano posible, lo más pronto posible, para que no tengamos un nuevo brote de las dimensiones que hemos tenido en el pasado, ni en España ni en ninguna de las comunidades autónomas. A esas personas, una vez detectadas, se les puede decir que vayan a aislamiento domiciliario porque su situación clínica sea la adecuada. Y si no se pueden aislar en el domicilio, ponemos a disposición de la provincia de Cáceres 11.857 plazas donde pueden aislarse esas personas que no pueden aislarse en domicilio y 9.875 plazas en la provincia de Badajoz donde pueden aislarse si no pueden aislarse en domicilio. Mi agradecimiento a la Federación Extremeña de Municipios y Provincias que nos ha permitido poder disponer de esta capacidad de aislamiento domiciliario cuando no se puede realizar un aislamiento en el propio domicilio de la persona o del paciente. Si la persona tiene criterios de ingreso hospitalario, tenemos que darle una respuesta de ingreso en hospital. Y si tiene criterios de ingreso en UCI, tenemos que darle respuesta de ingreso en UCI. Estamos en disposición de alcanzar nuestra máxima capacidad de camas de hospitalización y nuestra máxima capacidad de camas de UCI en 3 días. Y estamos en disposición de disponer de los respiradores necesarios inmediatamente. Les diré que los requisitos que ha establecido el Ministerio para camas hospitalarias son de 37 a 40 camas por cada 10.000 habitantes. Nosotros ofrecemos en la provincia de Cáceres 49,4 camas por 10.000 habitantes y en la provincia de Badajoz ofrecemos 39,18 camas por cada 10.000 habitantes. Para las UCI, el criterio es que cumplamos con el objetivo de entre 1,5 camas y 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes. Nosotros, en la provincia de Cáceres, ofertamos 2,45 camas por cada 10.000 habitantes y en la provincia de Badajoz 2,45 camas por cada 10.000 habitantes. Es importante, como les decía, y con esto termino, poder realizar una protección de las personas más vulnerables. La pandemia COVID-19 nos ha demostrado que las residencias de mayores son un centro de atención para nosotros. La provincia de Cáceres tiene 179 residencias que se ubican en la citada provincia y 130 residencias se ubican en la provincia de Badajoz. 26 de las residencias de la provincia de Cáceres han tenido positivos en los últimos 14 días y 15 residencias de la provincia de Badajoz han tenido positivos en los últimos 14 días, datos que también le hemos facilitado al Ministerio porque así nos lo pedían. Quiero decirles también que tenemos todos los equipos sin rotura de stock en los últimos 7 días
en los equipos de protección individual de nuestros profesionales, en los medicamentos o en las pruebas de PCR. Por último, estableceremos un diálogo con la delegación del Gobierno para permitir la no movilidad entre provincias y también, por supuesto, nos coordinaremos con la plataforma del tercer sector para el ámbito de la discapacidad y del voluntariado y también para el urbanismo y la accesibilidad hacia esa nueva normalidad. Y, por último, también nos coordinaremos con la Dirección General de Administración Local y con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias para la ayuda a domicilio, para los mercadillos y para las terrazas, en el ánimo de que cuando se publique la orden ministerial que nos permita transitar, si es así, de la fase 0 a la fase 1, hayamos sido capaces de poder emitir las guías necesarias para el comercio, las guías necesarias para la atención a los mayores, para la atención a la discapacidad, para las terrazas, para la movilidad y todas las guías para que nos sintamos seguros en esta nueva fase que ahora empezamos. Creo que les he descrito en qué consiste la resolución, presumiblemente favorable o desfavorable por parte del Ministerio de Sanidad, aunque yo espero que favorable, la tengamos el viernes en el horario de tarde, la resolución, y presumiblemente, por los datos que nos ha ofrecido el Ministerio de Sanidad, la orden permitiendo la subida de fase se publicaría en el Boletín Oficial del Estado del sábado próximo. Y esto es todo cuanto tenía que decirle y quedo abierto a sus preguntas sobre este o cualquier otro tema que quieran preguntar. Muchas gracias. Buenas tardes, vicepresidente. Muchas gracias por su intervención y muchas gracias también a los distintos medios de comunicación que nos siguen por videoconferencia. Si tenéis alguna pregunta, por favor, levantad la mano y os iré dando paso. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿O es que no me oís? Buenas, ¿me oís? Sí. Se abre el turno de preguntas. Por favor, levanten la mano para preguntar. No oye. Un segundo. Un segundito. ¿Me escucháis, compañeros? Hola. Es que no sé si funciona la aplicación. ¿Ahora me escucháis? Es que se ha caído la aplicación. No sé si se me Isma, escucha. te estoy escuchando. ¿Me escucháis? ¿Me Concha, escucháis es que a mí? Se cayó la aplicación, el sonido. A ver ahora. Ahora, Isma, a ti te escucho, pero solamente Isma. a ti. Ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí, es que durante un tiempo por la aplicación no se escuchaba. Vale, por favor, levantamos la mano aquellos que queramos realizar preguntas. ¿No queréis preguntar? ¿No hay preguntas? Sí, Tirso de Canal Extremadura. Tirso. Vale, Venga, Tirso, adelante. vamos a ver. A ver ahora. Sí. Te escuchamos, compañero. Tirso. Sí. No Sí. sé si... Sí, Tirso. Sí, Sí, se me está escuchando ahora, ¿verdad? Sí, sí. Vale, consejero, queríamos saber si del reparto del fondo anunciado de los 16.000 millones para medidas contra el COVID que había anunciado el Gobierno, si ya hay algún anticipo, si ya se sabe de alguna partida que pueda llegar a Extremadura o eso todavía está en el aire. Era una de las preguntas. También, si ya se estaba planteando, no sé si ya para esta fase en la que podría ser que entráramos, si lo autoriza el Ministerio, o para más adelante, me planteaban también los compañeros de Canal Extremadura Radio la posibilidad de medidas concretas para zonas con especial vigilancia para población, por ejemplo en Quintana de la Serena, para afectados por enfermedades pulmonares como la silicosis. Si se va a tener algún tipo de medida especial para alguna población extremeña.
Bueno, con respecto a lo primero, con respecto a los fondos, que efectivamente, como usted bien dice, Tirso, son 16.000 millones de euros. Sabemos el reparto que se hace, que son 10.000 millones de euros para sanidad. Estos vienen a compensar las actividades que se han tenido que desarrollar y que se han tenido que poner en marcha de cara a atender a la pandemia de COVID-19. Pero en el momento actual solo ha habido una primera reunión de aproximación entre la ministra de Hacienda y la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda de la Junta de Extremadura, y salvo trabajar ya, que se está trabajando en los criterios de ponderación, en este momento no tenemos la cuantía asignada a cada una de las comunidades autónomas en el día de hoy. Por lo tanto, como la primera entrega de fondos no se produciría, entiendo, hasta el mes de junio, si no me falla la memoria, queda tiempo para la negociación si se va a hacer por población protegida y en qué porcentaje, si se va a hacer por camas UCI y en qué porcentaje, si se va a hacer por camas hospitalizadas y en qué porcentaje. Por lo tanto, todavía están ponderando esos criterios para el reparto. En segundo lugar, con respecto a las zonas de especial riesgo, con respecto a las empresas de especial riesgo. Si estas empresas han presentado ERTES y esos ERTES son de causa mayor, decirles que en el acuerdo que se realizó ayer entre el Gobierno de España y el grupo del Congreso de los Diputados, el Grupo Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, lo que se quería era desvincular los ERTES del estado de alarma. Por lo tanto, entendemos que eso significa que los ERTES, con muchas posibilidades, se van a separar de lo que es el periodo de alarma y, por lo tanto, van a trascender al estado de alarma. Por lo tanto, no hay prisa y, al ser una población vulnerable, pues es mejor que sigamos protegiendo a esa población vulnerable, como dice una de las partes de las actividades que se tienen planificadas para la fase 1. Tiempo habrá de abrir esos sectores económicos a partir de la fase 2 o en la fase 3, a medida que nos vayan diciendo. Juan Soriano, del diario Hoy. Hola, consejero, buenas tardes. Yo quería saber, ha leído un poco las actividades que se permiten, que creo que son ya las que se permiten en las 4 islas donde se ha empezado ya la fase 0. Yo quería saber si la Junta ha hecho alguna propuesta de actividad para Extremadura a partir de la fase 1 o alguna zona concreta. No le he entendido la última parte de la pregunta, Juan. Sí, le decía que cuando ha leído las actividades que se permitirían en la fase 1, sí, ¿son las que ya se permiten en las 4 islas donde ya se ha empezado la desescalada? No todas se permiten. Se ha ido aumentando de forma gradual. Por lo tanto, no tenemos la experiencia completa ni de ninguna isla ni de ninguna provincia en este momento que haya abierto totalmente la fase 1. Es decir, es que la orden de cogobernanza también permite a las comunidades proponer otras actividades o proponer otras zonas o otras áreas donde aplicarlas. No sé si la Junta de Extremadura ha propuesto alguna. Bueno, nosotros en esta primera fase, la decisión que hemos tomado, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, la decisión que ha tomado es solicitar que ambos ámbitos geográficos, que son las provincias, pasen a la totalidad de la fase 1. A medida que vayamos viendo el impacto que eso tiene sobre el nuevo sobre los nuevos contagios, que tenemos algo más de tiempo de la fase 1 a la fase 2, que hemos tenido de la fase 0 a la fase 1, que hemos tenido que ir, desde mi punto de vista, muy deprisa, pues de la fase 1 a la fase 2, en ese periodo no descartamos desde el Gobierno de la Junta de Extremadura que para algún área geográfica concreta, porque tenemos más de 120 pueblos que no ha tenido ningún afectado en todo el periodo por COVID-19, podamos solicitar en ese tiempo alguna de las actividades que se abren en la fase 2, pero todavía no lo tenemos completamente decidido ni cerrado. Solo
lo que avanzaba el presidente de la Junta en su comparecencia el pasado domingo y que yo comparto, porque hay muchos municipios en Extremadura que permiten un aislamiento muy bueno y que además no han tenido ningún caso de COVID-19. ¿Vale? Muchas gracias, Juan. No sé si tienes alguna pregunta más. ¿No? Pues Inmaculada Salguero, de la cadena SER. ¿Qué tal, consejero? Buenas tardes. Buenas tardes, Inmaculada. Por empezar por esto último del compañero, no sé si, aunque de momento no se tenga definido, si hay alguna comunidad que, por ejemplo, ha pedido alguna modificación en algunas de las franjas horarias, por ejemplo, de los paseos de los niños, por las altas temperaturas y demás. Sé que queda mucho por abordar, pero no sé si en la posible intención de la comunidad extremeña estaría también plantear algún cambio en alguna franja horaria. Vamos a plantear que desaparezcan las franjas horarias en la fase 1. El planteamiento que va a hacer Extremadura es que desaparezcan las franjas horarias en la fase 1, que haya horarios específicos en los centros comerciales para las personas más vulnerables, pero que desaparezcan las franjas horarias. ¿Por qué? Pues por dos razones fundamentales. Primero, porque vienen temperaturas altas y, por lo tanto, sacar a los niños a las horas que habíamos propuesto inicialmente parece que no cuadraría con las previsiones meteorológicas, y sacar a las personas en situación de dependencia todavía sería peor, con lo cual entiendo que no procede el ir a franjas horarias. Y, en segundo lugar, porque si el día 11 nos conceden el que transitemos de fase 0 a fase 1, ya va a ser muy difícil el control de franjas horarias, porque van a salir los deportistas, los niños, los dependientes, las personas de edad, los jóvenes mayores de 14 años, los que vayan a los comercios, los que vayan a las terrazas, con lo cual es imposible poner franjas horarias para todas y cada una de las actividades que se abren. Y eso nos va a llevar irremediablemente a que solicitemos una eliminación de las franjas horarias. ¿Eso qué consecuencias tiene? Las consecuencias que tiene es que tendremos que extremar más las medidas educativas y tendremos que autorresponsabilizarnos más como sociedad para cumplir con los elementos que se han mostrado más eficaces para combatir el virus, que son el distanciamiento social, que si no se puede el distanciamiento social, la mascarilla, las medidas de protección ante toses, ante estornudos, etcétera, y las medidas higiénicas. Y esto tenemos que ser, y hago un llamamiento, y gracias por la pregunta, hago un llamamiento a la responsabilidad de la sociedad, a que sigamos dando ejemplo como sociedad extremeña de lo bien que estamos combatiendo el virus. Muchas gracias, Inma. Sigue preguntando. Venga, adelante. Te hago las dos preguntas rápidas a continuación para no interrumpir más a los compañeros. Si lo ha dicho, pues simplemente le pido que me lo repita. Dentro de todo lo que ha contado sobre los recursos que contiene o que tiene Extremadura ahora mismo para afrontar esa fase, no sé si nos podría matizar, me ha parecido escucharle que a nivel respiradores no habría problema, pero en cuanto a otro stock de material, por ejemplo, mascarillas, guantes, si tiene algún tipo de datos sobre esa disponibilidad de la que se tendrá en un plazo que aborde esta fase. Y, por último, en cuanto a los ancianos, si me podría dar el dato, creo no haberlo escuchado, sobre el total de ancianos contagiados desde el inicio de la pandemia y a día de hoy, puesto que hemos conocido la cifra de fallecidos, pues cuáles son los activos que hay a día de hoy contagiados. Gracias. El total de ancianos se refiere a residencias, entiendo, porque no tengo, por grupo etario no lo tengo aquí. El total de personas que han dado positivo en residencias son 1.364. A eso le tiene usted que restar 325, le tiene que restar 90 y le tiene que restar 474 altas. Y le sale el número de personas en residencia activos. Siento no tener la resta, pero no he podido hacerlo.
Me habla de la disponibilidad de mascarillas. Lo que aseguramos es que no vamos a tener rotura de stock, ni de mascarillas, ni de guantes, ni de buzos, ni de gafas, ni de batas en los próximos 7 días. Y tenemos posibilidad de abarcar un periodo de alrededor de entre 40 y 50 y tantos días, dependiendo del uso que se le pueda dar al material de que disponemos en stock en este momento. Y con respecto a los respiradores, decirle que sí, que lo he dicho, que tenemos plena disponibilidad para poder utilizarlos de forma inmediata. Tenemos reserva de respiradores en este momento en nuestros hospitales. Muchas gracias, Inma. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No hay más preguntas? Ah, sí, me dicen que en el WhatsApp. Beatriz, del diario digital Extremadura 7 días, dice: el consejero afirma que trasladará a la delegación la no movilidad entre provincias, pero ¿podremos movernos a partir de la fase 1 dentro de la misma provincia? Dentro de la misma provincia entiendo que sí, pero fuera de la provincia solamente por cuestiones relativas a trabajo o cuestiones relativas a médicos, entre provincias. Y dentro de la propia provincia se permiten los movimientos y se permite la movilización, pues porque si no, no tiene sentido que abramos los comercios. Si abrimos los comercios es para que uno se pueda desplazar dentro de la propia provincia, y habrá comercios que estén en la misma localidad y, por lo tanto, no haga falta ir a otra localidad de la misma provincia, pero también habrá comercios que estén fuera de la localidad y, por lo tanto, se les deba permitir realizar esos desplazamientos. Mire, esto es una cuestión de sentido común y es una cuestión de responsabilidad. Yo creo que los desplazamientos, independientemente de que estemos en la fase 1, independientemente de que tengamos más posibilidades de desplazarnos, incluso dentro de la propia provincia, la mejor herramienta que hemos tenido contra el virus, la mejor medida no farmacológica que hemos tenido contra el virus ha sido el confinamiento, ha sido el evitar desplazamientos que eran innecesarios. Por lo tanto, yo apelo a esa responsabilidad, aunque se puedan realizar viajes desde el punto de vista de la actividad comercial o se puedan realizar viajes para ir al huerto propio de autoconsumo o para poder ir a limpiar la zona de una zona de campo próxima al núcleo urbano. Pero lo que tenemos que asegurar muy mucho en esta fase es, desde el punto de vista de la movilidad, primero que la provincia esté cerrada, es decir, solo se permitan esos desplazamientos, y en segundo lugar, que sigamos con los mismos movimientos por nuestra proximidad con Portugal, en los términos en los que lo estamos haciendo en este momento. Es decir, que solo se permita en determinados horarios en la frontera de Villanueva del Fresno, pero que de momento, y hasta que no pase la fase 3, no se permita la salida transfronteriza por ninguna otra parte de la raya. Pues si Juan Soriano quiere volver a preguntar, Juan Soriano del diario Hoy. Por precisar simplemente, la supresión de franjas horarias, ¿qué sería? ¿A partir del lunes, si se acepta? La supresión de franjas horarias a partir del lunes. No obstante, tiene que salir una orden y luego tiene que salir una orden de desarrollo con todo lo que se permite, aparte de las resoluciones que vayamos dictando desde la propia Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, donde se dará cumplida información a todos los ayuntamientos, así como a la sociedad en general, para que lo hagamos todo y para que estemos todos informados de lo que se puede hacer. Y como anunció el presidente de la Junta de Extremadura, a finales de esta semana estaremos en disposición de comunicarle el teléfono por si alguno de los ciudadanos extremeños o de las ciudadanas extremeñas tiene alguna duda para la fase de desescalada en la que estamos, para que estén perfectamente informados y perfectamente orientados y puedan conocer las posibilidades que tienen, tanto
de movilidad como de actividades del comercio, etcétera. Yo creo que a finales de esta semana, que probablemente tenga una nueva comparecencia ante ustedes para compartir los datos de la pandemia y cómo van las negociaciones con el Ministerio de Sanidad, les podré informar del teléfono que pondrá en marcha la Junta de Extremadura para poder bueno, pues preguntar esas dudas que pueden tener los ciudadanos y ciudadanas, aparte de que seguiremos haciendo pictogramas y guías para que pueda conocerlo la sociedad y se encuentre perfectamente seguro de lo que está haciendo en cada uno de los momentos, ¿no? Yo quiero celebrar con ustedes el comportamiento que está teniendo la sociedad extremeña y animarles a que sigan así, porque para nosotros es muy importante. Es decir, si ahora damos un paso atrás, sería probablemente peor que si hubiésemos mantenido el confinamiento. Las fases de transición lo que deben permitir es abrir la actividad social, abrir la actividad económica, abrir la actividad, abrir la movilidad, pero en ningún caso las fases de transición invitan a que tengamos que ingresar en un hospital, invitan a que tengamos que ingresar en una UCI o invitan a que tengamos que quedarnos aislados en domicilio. Creo que ese es el mejor mensaje que se puede dar a la sociedad extremeña. Pues nada más, muchas gracias, vicepresidente, y muchas gracias Muchísimas también gracias a todos y a todas. a los distintos medios de comunicación.